Bienvenidos a esta recopilación de historias leídas en vivo. Hola Aleja, buenas noches. Te habla tal persona. Llevo mucho tiempo viendo tus videos y ahorita estaba viendo un video y quería comentarte lo siguiente. Mira, en el año 2021 fue un año durísimo para mi familia, pues más o menos a principio de año fallecieron 3 familiares. Te cuento, uno de mis primos le dio COVID. Él entró a cuidados intensivos. Adicional a eso, él era hijo único. Su mamá es una señora ya de la tercera edad. Vivía en el campo y él vivía en tal lugar llegando a Medellín. El 18 de junio del 2021, él tiene complicaciones. Acá es donde realmente empieza la historia de mi mamá bella. Mi mamá fue madre adolescente con un embarazo de gemelas. ¡Ay, Dios mío! Qué duro, ¿no? Aparte le tocó ser madre soltera, cabeza de hogar, una mamá súper guerrera. Después de mucho tiempo, mi mamá empezó a trabajar en la esotería, más conocido como brujería. Trabajaba para una señora, ella era la que se encargaba de arreglar los velones y dar aromáticas a las personas que llegaban. Mi mamá trabajó más o menos un año con ella. Ese 18 de junio del 2021, mi madre tenía que ir a trabajar. Mi familia recibió una llamada donde le dicen que mi primo había fallecido. Ella decide irse hasta Medellín con mi tío, mi tía y algunos familiares. Antes de que ella saliera, me acuerdo tanto que le dije, madre, cuídese mucho que acá tiene 3 hijas. En ese entonces éramos 2 de 16 y 1 de 8. Ella se fue. Quedamos mis 2 hermanas y yo en esa casa esperando a ver qué pasaba con mi primo porque falleció de COVID. Hablé con mi mamá constantemente y a eso de las 10 de la noche dejé de hablar con ella. Me dijo que iban llegando a San Luis, en Medellín. Nos despedimos y me acosté a dormir. A eso de las 3 de la mañana llega mi hermana al cuarto a decirme que mi mamá había tenido un accidente de tránsito. Llamamos a mi familia y nadie daba respuesta de ella. Tratábamos de comunicarnos con la gente con la que iba, pero tampoco daban respuesta. Después de 2 horas nos contestan y nos indican que mi mamá era la que estaba más grave. Había sufrido un trauma cráneoencefálico, perdiendo la memoria temporal. Una fractura de pelvis en el lado derecho y en el lado izquierdo. Mi mamá quedó en silla de ruedas. Suena feo, pero también quedó visca. No se acordaba que tenía hijas. Decía que tenía 15 años y que su esposo era mi tío. Mi madre duró más o menos un mes hospitalizada en Medellín. Le dieron de alta y mi tía compra un vuelo para poder traerla a Bogotá. En el aeropuerto se dan cuenta que tiene una costilla fracturada y tuvieron que hacerle un hemotórax para sacarle el líquido hemático que se le había filtrado al pulmón. Después de que ella llega a Bogotá, dice que ella en un sueño iba por un túnel y que al final del túnel se veía una luz. Al llegar a esa luz estaban 3 hombres esperándola. Ella dice que estaba Dios, el papá de mi hermana que ya falleció y el Señor de los Milagros. Ella siempre ha sido muy devota al Señor de los Milagros. El papá de mi hermana le dice que no es su momento, que tiene una niña pequeña por criar. El Señor de los Milagros le dice que no es su momento, pero que le tiene que prometer que no volverá a trabajar en la esotería o en la brujería. Mi mamá del accidente no se acuerda nada, no se acuerda cómo pasó ni nada más. En ese accidente falleció mi tío, el tío favorito de ella. Falleció mi primo y por poco ella también fallece. Mi madre se recupera y casi al año y medio se entera de que tiene cáncer de mama. Uno de los cánceres más agresivos. Le hicieron las quimioterapias más fuertes, las rojas. Cumplió su ciclo y le enviaron 12 quimios de las blancas. En la antepenúltima quimio, mi mamá tiene una reacción alérgica a un medicamento y estuvo a punto de fallecer, pues se le cerraron las vías respiratorias. Entró a cuidados intermedios. El procedimiento a seguir fue realizarle la cirugía del barrido mamario, la cirugía de reconstrucción mamaria y la cirugía donde le sacan ciertos órganos para que el cáncer no pueda hacer metástasis. Al día de hoy mi mamá está excelente, gracias a Dios, ya no tiene nada, no tiene cáncer, no tiene secuelas del accidente y lleva su vida de la mejor manera. Dios la dejó porque tiene una misión y es ayudar a la gente que lo necesite. Hola Lauren, quiero compartir mi historia ya que en tu espacio me puedo desahogar y no ser juzgada ni señalada a mis 40 años. Mi historia de vida se divide en 4 capítulos que nunca terminaron en el cuento de hadas que muchas mujeres hemos soñado. Capítulo número 1. El príncipe que se convirtió en sabio. Fui madre a los 17 años cuando cursaba primer año de Derecho. Este hombre, el cual llamaremos José, me lleva 12 años de diferencia. Es decir, para cuando yo quedé en embarazo tenía 29, casi 30 años. José tiene un recorrido de vida mucho más grande que el mío por su trabajo como oficial del ejército. Él había vivido y experimentado la vida y el mundo mucho más que yo. Yo era una adolescente que fui criada bajo un velo donde hablar de novio o sexo era un tabú.
Inicié mi relación con José cuando yo tenía 15 años. Él literalmente llegó a las puertas de mi casa, ya que la familia de mi mamá tenía un establecimiento de comercio y él inició relaciones comerciales con ellos dentro de su cargo en el ejército. Él inició a cotejarme con invitaciones familiares, detalles para mí y mi familia, pero la verdad en ese momento no me llamaba para nada la atención, pues lo veía como muy viejo o mayor para mí. Y mis amigas tenían amigos y novios, pero de la misma edad que nosotros. En una oportunidad, él, sin yo saber, tomó la iniciativa de hablar con mi mamá y manifestarle la intención de sostener una relación de noviazgo conmigo. Y ya sabrán que la presión de la familia de mi mamá, cuando se enteraron de las intenciones de José, iniciaron a propiciar y presionar para que la relación se materializara, obviamente por el interés de su vínculo comercial. Durante los siguientes 3 años, él se comportó como un príncipe, era un hombre detallista, atento, respetuoso, totalmente dedicado, el cual inició a brindarme ese cariño de papá que estuvo siempre ausente para mí. Después de 1 año y medio de relación perfecta, él decidió invitarme a conocer su familia, que residía en otra ciudad. Y en esa invitación me propuso matrimonio. Pero al segundo día de la bella propuesta, él recibió una llamada al teléfono fijo de la casa de sus padres, llamada que a mí me generó mucha sospecha, y la cual decidí escuchar por una derivación que había en el segundo piso de la casa. Cuando escuché la conversación, me enteré que él tenía una mujer embarazada. Para mí fue terrible, sentí que se me derrumbó el mundo y para completar, nos estábamos quedando en la casa de los papás de él. Fue terrible. Él juraba que era un error, que lo perdonara, que yo era la que estaba en la casa de sus padres, que a mí era la que me había propuesto matrimonio, que yo era la mujer, que yo era la que quería en serio, que no había nadie más en su vida, que todo tenía una explicación, en fin, 1001 excusas. Yo me llené de ira en ese momento, tomé mis cosas y viajamos de retorno a la casa con mi mamá, con la decisión de que yo no quería volver a saber nada de él. Llegamos a la casa y el segundo día él apareció en la universidad donde yo estaba estudiando con unas flores, pidiendo perdón, llorando, rasgándose las vestiduras y dando 1001 justificación que eso había sido un desliz, que fue un tema de tragos, que él estaba seguro que eso no era de él, que le diera la oportunidad de demostrarlo. Así transcurrieron más de 3 meses, pero sumado al asedio para buscar perdón, regresara con él, inició con episodios de celos con mis compañeros de la universidad. Lo triste de todo es que la familia de mi mamá le dio mucho apoyo a él. Ellos intervenían dando credibilidad y justificación a sus excusas, pero lo más absurdo es que sí, yo cedí y regresé con él. Cuando yo inicié mi vida íntima con José, él me llevó al ginecólogo. Me prescribió como método de planificación la inyección de ciclofemina, la cual José era el que se encargaba de llevar la fecha de aplicación y pagarla. Esto para llegar a decirles que el resultado de la reconciliación fue un embarazo. Y pese a que al día siguiente me dio unas pastillas, el embarazo continuó su desarrollo normal. Para los 2 primeros meses de embarazo yo tenía sangrado, pero ese sangrado era bastante leve y pues la verdad yo lo contaba como el periodo, la verdad. Pero para el 3er mes de embarazo presenté dolores pélvicos muy fuertes. Cada vez que yo tenía relaciones íntimas con José me dolía mucho y presentaba un ligero manchado. Para este momento José había cambiado, se encontraba distante, ya casi no tenía tiempo y la excusa siempre era su trabajo. Pero pese a su cambio, en un día me dice: esos dolores y esos síntomas que usted tiene no son normales, vamos al médico. Y como resultado de esa visita al médico fue el resultado positivo de una prueba de embarazo. La noticia para mí fue devastadora, pero para José fue muy, muy alegre. Fue la felicidad más grande. Me dijo: vamos a casarnos, tú sigues estudiando, yo te apoyo. Lo mejor es que busquemos un apartamento para irnos organizando. Cuando ya tengamos todo listo para irnos a vivir juntos, le damos la noticia a tu mamá. Y así fue. Él sacó un préstamo para pagar 3 meses de arriendo de un apartamento, amoblarlo y comprar cosas para el bebé. Él me entregó el dinero del arriendo y yo conseguí el apartamento. Pagué el arriendo de 3 meses, fuimos a separar los muebles, pero faltando unos días para mudarnos al apartamento, recibí una llamada de una mujer que me llenó de insultos. Me exigía que dejara en paz a su futuro esposo y papá de su hijo. Yo la verdad no le di trascendencia al tema y le comenté a José, quien me respondió que la ignorara, que esa mujer estaba resentida porque él ya tenía la prueba de que ella no estaba embarazada y que ella ya estaba enterada que yo sí estaba embarazada y nos íbamos a ir a vivir juntos. Así pasó, la llamada quedó en el olvido, pero el día que me entregaron el apartamento recibí de nuevo otra llamada donde esta mujer me puso una cita y me hace llegar al negocio de la familia de mi mamá una tarjeta de matrimonio. Decidí confrontar a José y como resultado de esa confrontación quedó más que evidente el estado de embarazo de ella. Una relación de más de 5 años con ella y un matrimonio a menos de un mes, en el cual obviamente yo no era la novia.
Sumado a esto, se dieron agresiones físicas de mi parte hacia la señora y de la señora hacia mí, lo cual desencadenó una hospitalización de urgencias con amenaza de aborto, y en urgencias mi mamá se enteró de mi embarazo. Estando en urgencias le conté a mi mamá todo lo que pasó y ella dice: no más, tenemos que asegurarnos que el bebé no tenga ninguna consecuencia médica por las pastillas que usted se tomó. Asegurar su salud y la del bebé que está en camino. Al salir de la clínica mi mamá me dice: vamos a hablar, hija. Le quiero decir que usted cuenta con mi apoyo para sacar ese bebé adelante y yo le ayudo con la universidad. Pero usted debe jurarme que nunca jamás va a volver con José. Que si él se quiere hacer cargo, bienvenido sea, pero usted no lo va a buscar. Quiero que me lo jure, fueron sus palabras. Y efectivamente así fue hasta que el niño nació. A los pocos días del nacimiento del niño, él llegó a la casa con pañales y cosas de aseo para el niño. Manifestó su intención de responder por el niño y darle su apellido, cosa que efectivamente realizó. Él registró el niño como su hijo, pero con el pasar de los meses su compromiso económico para con el niño fue nulo. Para ese entonces yo me encontraba estudiando Derecho en la jornada de la noche para poder buscar un trabajo y de esta manera aumentar los gastos del niño. Una noche, luego de terminar las clases, un profesor me preguntó por mi bebé, pues él me había dictado clases estando en embarazo. Y muchas veces me vio sufrir y llorar por toda la situación que yo estaba viviendo. Yo le compartí mi historia, la dificultad que tenía a mi mamá para ayudarme con la universidad y los gastos del bebé, que por mi falta de experiencia me era imposible encontrar empleo, a lo que el profesor me dijo: no señora, usted no se hizo el muchachito sola, lo vamos a demandar por alimentos y usted va a trabajar conmigo. Así que empezó una etapa judicial en su contra, en la cual se reveló que José tenía un hijo en Boyacá, 2 en Bogotá y 1 en Florencia, y todos en el mismo rango de edad de mi hijo. La diferencia que se lleva con el medio hermano mayor es de 2 años. Okay. Pero con esto él inició un proceso de impunidad de la paternidad de mi hijo. Para cerrar este capítulo, a la fecha, la relación de mi hijo con el papá está totalmente rota. Hoy en día, casi a sus 60 años de edad, tiene una enfermedad que le impide moverse. Debido a esto, ha buscado a mi hijo, a mí, para pedirnos perdón y decirnos que está arrepentido de corazón de haberme hecho tanto daño y haberme dejado. Historia. Me llamo Taratata, pero no quiero que se diga no quiero que se diga mi nombre, y los que voy a decir en realidad son otros. Quiero contar algo que no es de amor ni de tragedias grandes, pero sí es una cosa que me afecta psicológicamente el día de hoy a mis 38 años. Yo soy sanitaria, es enfermera o algo así. Tengo 38 años y empecé a trabajar en una residencia pequeña con niños que tienen discapacidad. Me encanta mi trabajo y me encantó y me enamoró más cuando entré a esta residencia. Los turnos aquí son rotativos. Estaba muy bien y estaba muy contenta. Me voy dando cuenta que mis compañeros solo hablan de cosas de trabajo porque hay cámaras con audio abierto, o sea, nos vigilan y nos escuchan. Pues obvio no se puede hablar de otras cosas. Al pasar los meses se hace una reunión donde nos dicen que no quieren que entre nosotros los trabajadores seamos amigos, que solo podemos ser compañeros de trabajo, porque el ser amigo puede traer problemas. Ok, sigo trabajando y yo me entrego a mi trabajo, pero noto que mi jefe empieza a estar muy distante conmigo. No se dirige a mí, no me pregunta cómo va el trabajo, si necesito o no algo. Cosa que a los demás sí les preguntaba, pero a mí no. Ni siquiera me daba los buenos días. Pero la verdad dejé de ponerle importancia a eso porque si no podía entorpecer mi trabajo. Un día normal, estando trabajando un compañero y yo, evito que un usuario que se me caiga sentándolo en el suelo. Jamás se llegó a caer. Yo obvio llamo a mi compañero, pero donde estaba no me escuchaba. Puse a Pedrito, el usuario, en el suelo, recostado, y salí a buscar a mi compañero. Al llegar me pregunta que si se me había caído y le dije que no, que yo lo senté evitando la caída. No hubo mayor importancia. A la hora de hacer los registros le pregunto que si debo comunicar para evitar la caída, yo lo senté. Y me dice, no es necesario porque no hubo caída. Mi compañero lleva como 5 años trabajando ahí, pues sabe muchísimo más que yo. Y yo le creí. Unos días más tarde me llaman a la jefatura y me dicen que por qué no dejé registrado lo de Pedrito, que se habían enterado por mi compañero que llamó a uno de los jefes a contar. Por más que defendí lo que realmente pasó, de nada sirvió, ya que tenía delante de mí los papeles de despido. Fue algo totalmente inesperado y yo quedé en shock. Me dio por llorar mientras firmaba. Sus palabras eran que ya no confiaban en mí. Esas palabras las tengo grabadas a fuego en mi cabeza. Me dio muchísima rabia, no me dejaron despedirme de mis usuarios ni de mis compañeros. Tuve que entregar mis uniformes y todo lo que tuviera de la empresa y firmar que no podía comentar nada de mi despido. Según pasaban los días, ningún compañero me había preguntado por qué no estaba trabajando. Yo pensé que tenía compañeros de trabajo con algo de corazón, pero no había ninguno que me preguntara.
Hoy tengo miedo de trabajar y hacer algo y que me despidan. Todo esto, aunque no les parezca, me dejó bastante tocada y he tenido que acudir a un psicólogo porque la ansiedad me consumía. Me engañó mi compañero y no sé por qué motivo, pero yo hubiese actuado bien y ayudado al compañero. En estos trabajos me he dado cuenta de que no hay ni compañeros ni amigos, que hay mucha envidia y mal rollo entre trabajadores. Con ese comportamiento espero que no llegue lejos porque fastidian al que quiere trabajar. Hoy yo estoy sin trabajo y acudiendo a terapia y el que fue mi compañero estará muy contento y trabajando. Anónimo, porfa. Sé que la mayoría de historias tuyas son de mujeres separadas y cosas así, pero la mía es diferente. Quiero contar mi historia para que no le pase a nadie más, para que se cuiden porque hasta hoy el proceso sigue en la fiscalía y no se ha hecho absolutamente nada. No puedo contar todo desde el principio y cómo llegué hasta allá porque mis familiares sabrán de quién se trata la historia. Solo contaré que yo iba por algo que no tenía nada que ver con una enfermedad de transmisión íntima. Yo empecé a asistir con un supuesto médico, un médico particular, quien atiende en una casa en el sur de Bogotá, cerca a Bosa Estación. Él se hace pasar por el supermédico, según él hace de todo un poco como médico. Después de unas citas dijo que yo tenía una enfermedad de transmisión íntima muy complicada, ya que según él dice tener un laboratorio. Cada cita me decía que yo estaba mal, que me iba a morir y que me iba a generar un cáncer, esa enfermedad. Él jugaba mucho con la psicología y le mete mucho miedo a uno. Me decía que esa enfermedad podía subirme a los senos y me tocaba los senos para ver que no se hicieran masas. En algunas citas me decía que él prefería ayudarme porque después me pasaba algo a mí y él quedaba con remordimiento. Prácticamente me decía que iba a morir muy constantemente. Me dijo que si esa enfermedad alcanzaba, me iba a morir. Incluso hizo una supuesta llamada con una muchacha que estaba muy mal por esta misma enfermedad y a la otra cita me contó que supuestamente al otro día de la llamada ella falleció. Yo me asusté mucho y lloraba demasiado. Me dijo que tenía que cuidarme, que si no quería quedar calva y con cáncer. Yo pensé en desvivirme, no quería hacer pasar a mi familia por eso, estando arriba de un puente. Dios hizo que yo no lo hiciera porque estaba muy triste y decidida. Yo me ponía súper mal, obviamente, pues no quería morir. Me dijo que mi parte anal también estaba comprometida con esa enfermedad. La verdad, todo fue un calvario. Fue siguiendo con eso, diciendo cosas así, hasta que me dijo que después de unos baños especiales tenía que poner esperma alrededor para que no quedara expuesta la zona. Pero averiguó porque supuestamente trabajaba en la comisión de yo no sé qué cosas de la salud. Averiguó los espermas y me dijo que valían 2 millones. Yo sola de dónde iba a sacar tanto y llorando me dijo que me iba a ayudar, que él era un gran amigo y un ángel que no se presentaba todas las veces en la vida de las personas, que aprovechara la ayuda y en todas las citas me decía que no le dijera a nadie, que mi novio me culparía a mí y mi familia diría que quién sabe yo a quién le abrí las piernas. Y mis amigas me llamarían cosas así. Y que en la EPS me iban a tachar y yo iba a quedar tachada en el sistema con esa enfermedad para siempre, que era mejor tratarla de esa manera particular y él me decía que en tantos años de médico que llevaba no había visto un caso así tan mal. La última cita estaba revisando la parte de atrás, me aplicó algo que parecía una crema blanca y me dijo que yo estaba muy mal. Yo estaba boca abajo llorando mucho por eso que él me estaba diciendo. Él salió y volvió. Yo escuché la correa de su pantalón. Él se subió a la camilla, ya saben qué, ¿cierto? Me violentó. No me pregunten por qué, pero yo quedé en shock. No podía moverme o gritar, solamente lloraba y lloraba. Salí de allí y me fui. Después de un tiempo tomé la valentía de denunciarlo, caí en depresión y también cuando le tuve que contar a mi familia, ya que yo no le conté a nadie, a una amiga, le estaba tratando de hacer lo mismo, le decía las mismas palabras. La verdad, no sé si la violentó a ella. Pero esa persona no me quiso ayudar contando eso que le pasó a ella allá en la fiscalía. Ella hubiera sido de mucha ayuda, la verdad. Pero lastimosamente hay personas que hacen como que no les importa, sabiendo que ese tipo sigue ahí haciendo lo que quiere con las mujeres que quiere, abusando de la confianza que ellas dan por él supuestamente ser médico. Cuídense y no vayan a otro lugar que no sea su EPS. Él no es médico.
Si alguien ha ido allá y ha pasado por lo mismo, me gustaría saber. Eso sería de mucha ayuda para mi caso. No tengan miedo, somos mujeres fuertes y tenemos que frenar estas cosas para que no le pase a nadie más. Ya está. Mi nombre es Taratatatatán. Cumplo 41 años el martes. Ya los cumplió porque esta historia me la enviaron hace rato. Mi historia empieza así. Soy madre soltera de 4 hijos. Mis padres son separados hace más o menos 30 años. Ush. Mi vida no ha sido fácil. Cuando ellos se separaron, yo decidí irme con mi mamá y mi hermano con mi papá. Cuando yo tenía 11 años, mi mamá tuvo un hogar con el señor, el cual abusó de mí. Le conté a ella y no me creyó. Antes me pegó. Así que al día siguiente decidí irme con mi papá, pero no pude contarle lo que en realidad había pasado. Después de pasar más o menos 3 meses, ese tipo le confesó a mi mamá lo que él me había hecho. Ella fue a buscarme y a pedirme perdón, pero yo no la perdoné. Pasó el tiempo y yo decido irme a vivir a Villavicencio, donde un tío hermano de mi papá. Me fue súper bien en el colegio, pero la verdad extrañaba mucho a mi papá y decidí devolverme para Bogotá. Pasaron los años y mi papá consigue otra mujer, del cual hoy en día es la esposa y tienen 3 hijos. A los 16 años yo decidí irme de la casa porque eran muchos los problemas con mi madrastra. Por culpa mía casi pierde los gemelos, que son mis hermanos. De ahí para adelante mi vida dio un giro de 180. Vivo sola y a mis 19 años yo quedé embarazada de un hombre comprometido, del cual me dice que mejor interrumpa el embarazo. Y yo decido dejarlo a él y continuar con mi embarazo. Hoy en día mi bebé tiene 21 años. Mi mamá se hizo cargo de él. Cuando más o menos mi hijo tenía 2 años, yo conocí la droga. Es decir, el bazuco. Duré más o menos 2 años en eso. Yo misma, por voluntad propia, la tuve y lo dejé sin ninguna ayuda profesional. Fue solamente voluntad propia. Consigo un hombre del cual me enamoro y duramos 6 años, en los cuales fueron momentos más malos que buenos realmente. Hubo maltratos, insultos, etc. Pero también hubo viajes, salidas. Yo lastimosamente quedé embarazada de él. Y ahí sí decidí interrumpirlo. A los 2 años vuelvo y quedo embarazada. Ay, Dios mío. Y ahí perdí el bebé. 2 meses más tarde vuelvo y quedo embarazada. Y de ese embarazo tuve una niña que hoy en día tiene 16 años. Cuando más o menos esta bebé tenía 3 meses, empezaron los problemas fuertes con él. Maltratos por si sí o por si no. Decido separarme de él cuando mi hija tenía 5 mesecitos. Consigo otra persona. Y cuando mi hija tenía 1 año, vuelvo y quedo embarazada. Tuve un niño. Al año decido separarme de él, ya que continuaba con maltratos. Le entrego a mi hijo a mi ex suegra, que en paz descanse, y yo me quedé a vivir con mi hija, ya que mi hijo mayor vivía con mi mamá. Por cosas del destino, después de 4 años, vuelvo a quedar embarazada en una aventura. Pero la verdad, me enteré cuando tenía 6 meses. De eso nació mi hija menor, la cual hoy en día tiene 10 años. Luchando por ellas trabajaba duro, pero me dediqué fue a tomar y las dejaba solas. Cuando mi hija menor iba a cumplir los 2 años, se las lleva el bienestar familiar. A la niña grande se la entregaron al papá, pero la pequeña la dejan con madre sustituta, ya que no tenía papá literal. Fue un proceso muy duro. Yo vuelvo y recaigo en el vicio, pero por una noche completa. Viendo el vicio en mis manos, entré al apartamento, vi las cosas de mis niñas y saber que no estaban conmigo me hizo recapacitar y senté cabeza un poco. No volví a probarlo hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Gracias a una fundación que habían enviado a mi pequeña, pude graduarme, hacer un curso de contabilidad y después de 2 años me la entregaron. Ya fueron mejorando las cosas, después de años consigo nuevamente una pareja, del cual solo duramos 8 meses, ya que fue grosero, guache, no nos respetaba ni a mi bebé ni a mí. Nos faltamos varias veces al respeto hasta llegar al punto de maltratarnos. Exactamente hoy, hace 15 días, nos tomamos unas cervezas y él, con 2 aguardientes, borró cassette y le pegó a mi hija y a mí. Llamó a la policía y pude sacar un poco de ropa de mi hija y mía. La primera noche nos quedamos en un hotel. La segunda noche yo estaba desesperada, no sabía qué hacer porque yo estaba con mi bebé. Conseguí un hotel donde me dejaban quedar con mi hija, pero es una zona cero agradable para una niña de 10 años. Mis compadres, o sea, los padrinos de la niña, deciden quedarse unos días con ella. En este momento llevo 15 días exactamente viviendo en un hotel, pago 20,000 pesos diarios de domingo a domingo, trabajo vendiendo arepas, pero la situación que llevo no es nada agradable. A veces pienso en no existir más en este mundo terrenal.
pero nunca lo he intentado por el simple hecho de tener a mi hija menor tan pequeña. Es una situación muy difícil, pero ahí vamos con la voluntad de Dios. Gracias por escucharme y comprenderme. ¿Cómo supe que me eran infiel? Buenas tardes. Quisiera contarte la historia de cómo el papá de mi hija me fue infiel. Empecemos desde el principio. Yo lo conocí cuando yo tenía 18 y él 25. Aclaro que él es policía. Yo lo conocí, empezamos a hablar, a entablar una amistad, después una relación, pero mi familia no lo quería mucho porque era policía. Y habían muchos malos comentarios. Bueno, muchas cosas. Y pues yo decía que él no era así, que él era diferente, que él era el único policía fiel de todo el condado. Yo ingresé a la universidad y a trabajar normal. Ya era poco el tiempo que teníamos, pero pues ahí seguíamos. Un día empezamos parciales de la universidad, era un semestre muy pesado realmente y caí en cuenta que yo tenía un retraso. Y yo dije, no, esto no es cansancio o estrés por el trabajo. Bueno, un fin de cosas. Para salir de dudas me hice una prueba de embarazo y toma tu positivo. Y yo, no puede ser. Entonces yo no las creía y me realicé 2 pruebas más y obviamente todas salieron positivas. Nosotros como pareja decidimos afrontarlo, decirle primero a la familia de él, después a la mía, y fue muy duro, sobre todo para mi mamá, que nunca lo quiso, pues nadie de mi familia lo aceptaba por mí. Bueno, aclaro, yo soy hija única también, entonces imaginarás como la decepción. Empezaron a pasar los días y la brutalidad más grande de mi vida fue que me casé. Que por la familia, que por el bebé. Otro error. Nos vamos a vivir con mi hermosa suegrita. Y eso fue lo peor que yo pude hacer en mi vida. Se convirtió en un infierno. Que a nadie le deseo eso. Ella me escondía la comida. O yo cocinaba algo y llegaba del trabajo o la universidad y no tenía nada porque todo se lo había comido. Fueron unos meses muy difíciles. Mi adorado esposo no decía nada. Solo decía, bueno, yo te llevo algo. En ese lapso pasé todo mi embarazo. Aparte que las cosas en el médico tampoco iban bien por las malas comidas y me diagnosticaron diabetes gestacional y preeclampsia. Bueno, nació mi hija y yo dije las cosas mejoran, pero no, fue peor. Yo trabajaba como burro para todo lo de la casa y él nunca tenía un peso. Empezó a tornarse mi relación súper pesada. Llegaba del trabajo y él dormido y yo parecía como la empleada de esa casa, más no la esposa. Así pasó 1 año y medio cuando para nuestro aniversario número 2, yo para revivir el amor envié a mi hija con las tías y organicé el apartamento para algo lindo, pero nunca llegó. Y yo me quedé con todo hecho, la comida y el apartamento arreglado, arreglo personal, o sea, yo la había dado toda. Pero a la que le dieron todo fue a otra persona, pues desde ese día todo murió en mí. En mi corazón y prometí no volver a pensar en nada de él, sino solo en mí. Aparte, la mamá le cubría todo. Para darle finalidad a esto, llegó un día una mujer a mi trabajo, llegó súper alterada, gritando en media recepción que necesitaba hablar conmigo. A mí me llamaron a mi oficina, yo bajé y a los 4 gritos empezó a decir que yo era la moza y ella era la oficial. Que por mí no tenía una relación estable con él y yo no entendía nada. La saqué de mi trabajo a la calle y ella empezó a mostrarme fotos de viajes con él, de días que trabajaba y en realidad no estaba trabajando, sino estaba con ella. Para yo callarla, lo llamo y le pregunto por la niña y me dice que todo está bien allá. Ahí mismo se da cuenta que ella es la otra. Después de eso yo cambié peor, guardé silencio 1 semana porque yo sabía dónde estaba él cuando se tardaba, cuando no pasaba a almorzar. Después de 1 semana lo enfrenté como todo y como todo al principio lo negó. Pero después me dijo que sí, pero que la verdad no era nada, que solo era una relación de 1 año. Yo me separé, me fui con pocas cosas de esa casa porque hasta en mi cama durmieron y me dio asco llevarme eso. Esto pasó hace 5 años y hasta hace poco pude divorciarme porque me hizo la vida a cuadritos después de que me separé. La enseñanza que me deja esto es que los hijos sí son importantes, demasiado, pero uno también importa. Y por ellos mismos uno no puede permitir lo más bajo. Por ellos, la verdad. Muchas gracias y espero que leas mi historia. Gracias por ver todo el video y recuerda que hacemos en vivos diarios por TikTok a las 12 del día.